Hola, buenos días. Soy Félix, vuestro profe de Derecho Penitenciario, y vamos a empezar a ver la primera parte del tema primero del derecho mencionado. Bueno, como veis ahí, estamos hablando de lo que sería la regulación supranacional en materia penitenciaria. Y vamos a empezar un poquito con este asunto. Régimen internacional del derecho penitenciario. No podemos afirmar que exista un derecho internacional referente a la ejecución de penas privativas de libertad, como tenéis ahí. Es decir, vienen a ser una serie de reuniones, declaraciones, convenios, que al final de todo es lo que ponemos ahora un poquito después, inspira a las legislaciones de los estados. Pero recordar que no tienen fuerza jurídica. Vemos ahí en primer lugar la Carta de las Naciones Unidas, de 26 de junio de 1945. Luego nos da paso a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que esa sí que tenéis que tenerla muy presente, porque, bueno, lógicamente no solo en el ámbito penitenciario, sino a nivel general. De 10 de diciembre de 1948 es cuando se realizó. También mencionar el Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 4 de noviembre del 50 y las reglas mínimas para el tratamiento del delincuente realizadas por la ONU en 1955. Con estos cuatro legislación inicial es cuando se empieza a internacionalizar el derecho penitenciario. Y tenemos que ver, vemos ahí las dos notas del derecho penitenciario, en un sentido vertical para alcanzar lo que serían las constituciones de los diferentes estados. Ya sabéis, la fuerza que las constituciones sí que tienen fuerza jurídica. ¿Y eso qué significa? Pues el abandono de lo que tenéis ahí de las tesis retribucionistas, es decir, el pago por el delito. Has cometido un delito, tienes que pagar por ello, el fruto de tu acción delictiva. Se abandona esa tesis, se consagra en su lugar lo que es la finalidad resocializadora como meta de la actuación. Eso lo vemos muy reflejado, ya lo veréis a lo largo del temario, en el artículo 25.2 de nuestra Constitución española, que vais a hartaros de verlo. Y por último, el tema de la humanización del trato. Pues, por ejemplo, eliminaciones de grilletes, de cadenas, de castigos corporales, etcétera. Y en sentido horizontal es el despertar el interés de los distintos organismos internacionales sobre el tema del derecho penitenciario, como es lógico. Vamos a seguir. Vamos a ver a qué se refiere con la regulación supranacional en materia penitenciaria. Hemos mencionado una serie de normativas, de recomendaciones que se han hecho a lo largo de este siglo XX, y el breve resumen histórico que tenéis aquí es, no son todas las que hay, pero sí son todas las que tenéis aquí en la pantalla. Empezamos por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, como os he dicho antes, muy importante. En 1955 se aprueban las reglas mínimas del primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención de delito y tratamiento delincuente. En el 73, reglas mínimas, pero fijaos que son lo que hemos visto del 55, pero en versión europea, ¿de acuerdo? En el año 77 se adiciona la regla 95 dentro de las aplicables a categorías especiales, y en el 80 se crea por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el Comité de Cooperación Penitenciaria, pues con el objetivo un poco de velar por los diferentes sistemas penitenciarios de los miembros de este Consejo de Europa, para que estas reglas que estamos mencionando pues se puedan aplicar y mejorar en sus diferentes legislaciones. En el 87 se aprueban las reglas penitenciarias europeas, en este caso ya con 100 reglas. En 2006 vemos ahí la recomendación 2006-2 de la Comisión de Ministros de 11 de enero de 2006, en la cual pues se recomienda a los Estados miembros que elaboren tanto en su legislación como en su política y práctica las reglas que estamos mencionando. Y por último, por la más cercanía en el tiempo que tenemos, mencionar las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, conocidas como reglas Nelson Mandela, que viene a revisar lo que se hizo en el año 1955. Pero bueno, os lo menciono precisamente por esa cercanía en el tiempo. Vamos a ver, sigamos con la regulación supranacional y ya vamos a lo que son los convenios, tratados, pactos, declaraciones y recomendaciones. Las fuentes o las vías más importantes que afectan al derecho penitenciario español han sido elaboradas por una de esas dos órganos, o por las Naciones Unidas o por el Consejo de Europa. Vamos a ver un poquito cada uno de ellos. Naciones Unidas, aquí se nos marcan 6
normativas y volvemos a repetir lo que os estoy diciendo desde el principio. La Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial, las reglas del tratamiento de reclusos del 55, la Declaración sobre Protección de todas las personas contra la tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, luego mencionaremos eso, una pequeña referencia, y las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos del año 2015. Como veis, es lo que hemos visto antes, pero ahora lo estamos viendo desde el punto de vista de la perspectiva de las Naciones Unidas. Y entonces, luego, respecto a esos 6 normativas, pues podemos, digamos, distinguir una serie de derechos que afectan a diferentes instituciones dentro de lo que sería el derecho penitenciario. En este caso estamos hablando a la detención y prisión. En la Declaración Universal de Derechos Humanos nos habla del derecho a la vida, libertad y seguridad, la prohibición de la tortura, luego la mencionaremos, como os he dicho, y derecho a no ser arbitrariamente detenido ni preso. De otra de la normativa del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vemos que las causas de privación de libertad tienen que establecerse por ley. Es decir, eso es una garantía de que la privación de libertad se realiza de forma legal. No hay arbitrariedad, eso es lo que se está intentando buscar. Los procesados están separados generalmente de los condenados. Eso también nos orienta a lo que sería luego la aplicación de la garantía de ejecución, lo que sería la privación de libertad dentro de los establecimientos penitenciarios. Ya lo veremos esto. Y la regla mínima para el tratamiento de los reclusos nos dice que se permita inmediatamente al detenido no juzgado informar a la familia de su detención. Eso lo tenemos en el artículo 520 de ALECRIM, que ya lo veréis en Derecho Penal, cuando veis todo el tema de la detención. Derechos de las personas acusadas relativos a su enjuiciamiento, es decir, estamos hablando ya de una persona que en nuestro derecho sigue un encausado. En la Declaración Universal de Derechos Humanos vemos la presunción de inocencia, que ya sabéis que significa que la carga de la prueba recae en quien acusa. Yo no tengo que probar que soy inocente, tú tienes que probar que soy culpable. Y la no retroactividad de la ley penal. La retroactividad, para los que no lo sabéis, es un tema de tiempo. Es decir, la ley penal solo puede afectar a situaciones posteriores a su entrada en vigor. La ley penal es irretroactiva, no regula situaciones anteriores. Alguno me diría, bueno, ¿y si es más favorable? En ese caso sí. Si fuera más favorable, sí. Pero si no es más favorable, no se aplicaría nunca a situaciones anteriores. La regla general es la no retroactividad. Esa de la famosa indubio pro reo, que conocéis algunos, es una excepción a la regla general. Y luego en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, una de las 6 que os he mencionado antes de las Naciones Unidas, vemos el derecho a ser juzgado sin dilaciones. Dilaciones son retrasos indebidos. Indebido significa no justificados. Por tribunal competente, ya veréis esto, el tema de la competencia en derecho penal. El derecho a ser informado de la acusación, lógicamente, si no me dicen de qué se me acusa, difícilmente voy a poder defenderme. Y a disponer de asistencia de un intérprete, en el caso de que sea un extranjero que no conozco el idioma. Y también el derecho a ser asistido por un defensor, abogado, sin tener que pagarle si se carecen de los medios. Eso es el tema de justicia gratuita, que ya sabéis que en nuestro derecho está regulado. Vamos a seguir. En las Naciones Unidas, derecho de los recluidos, es decir, es una persona que ya ha sido condenada y tiene que cumplir su pena en prisión. Entonces tiene derecho a recibir un trato humano derivado del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Eso ya os podéis imaginar que en las modernas legislaciones se ve. Las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos habla de seguirse, normas que deben seguirse en relación con las disciplinas y los castigos. Prohibición de penas corporales, prohibición de castigos mediante encierro en celda oscura y toda sanción cruel, inhumana o degradante. Se habla también de una serie de recomendaciones sobre atención médica y el derecho que tienen los reclusos a formular peticiones o quejas tanto al director, a la inspección de prisiones, en nuestro caso inspección penitenciaria, a la Administración Penitenciaria Central, que en nuestro caso sería la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y a la autoridad judicial, la específica, en nuestro caso sería el juez de vigilancia penitenciaria. Todo esto lo vais a ver a lo largo del temario. Y vemos el derecho de los recluidos a no ser sometidos a las torturas. Lo más interesante aquí es la definición de tortura. Fijaos que habla de funcionario público u otra persona a instigación suya, es decir, ese es el sujeto activo que realiza la tortura, que infringe intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos, ya sean mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, o de castigarlo por un acto que haya cometido o se sospecha que ha cometido, o de intimidar a esa persona u otras. La verdad es que es una definición
muy clara y no deja ningún lugar a duda de lo que está de parar o lo que está hecha, lógicamente. Vamos a seguir. Especial referencia a reglas mínimas para el tratamiento de recluso 2015. Ya lo sabéis, que es el tema de la actualización de las reglas del año 55. Y entonces, pues, lo que hay que recordar es que no tienen un valor jurídico vinculante. Pero como tenéis ahí por su contenido y prestigio, han de ser tenidas en cuenta para inundar, para abordar lo que son las legislaciones de los diferentes estados. Vemos que la repercusión de esas reglas mínimas en las constituciones de los diferentes estados es lo que os estoy diciendo. Volvemos a recordar el abandono de las tesis retribucionistas, ya sabéis, lo del fruto del delito, consagrándose la finalidad resocializadora. Os voy a dar una regla. Resocialización es igual a reeducación más reinserción. Eso es lo que aparece en el artículo 25.2 de nuestra Constitución española. ¿De acuerdo? Recordar eso. Reeducación más reinserción es igual a resocialización. ¿Consecuencia de todo esto? Pues humanización en el trato, un trato humano, lo hemos mencionado antes, y por otro lado la inclusión de la rehabilitación y reinserción social como meta de actividad penitenciaria. Ya veremos lo que es cada una de estas palabrejas. Y luego ya en la segunda vía, que es la del Consejo de Europa. En el Consejo de Europa vemos que en la Comisión Europea un pequeño cosita. Recordar que el Consejo de Europa no tiene nada que ver con la Unión Europea. ¿De acuerdo? Ha redactado referencias y recomendaciones aplicables al medio penitenciario. El Consejo de Europa, es una organización internacional fuera de la Unión Europea. No olvidéis eso. Relativa al personal penitenciario, el método de tratamiento, con objeto de asegurar pues los mejores métodos para tratar al delincuente. Todo esto que estamos hablando de la reeducación y la reinserción. Y consecuencia de todo esto, pues hay una serie de resoluciones del Comité de Ministros, hay una serie de resoluciones sobre el tratamiento y mencionamos entre otras resoluciones la 73.5 del año 1973, en las cuales pues se recomendaba inspirarse en las legislaciones y prácticas internas en los principios contenidos en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Para facilitar todo esto, también una cosa curiosa son las conferencias bienales de directores generales de administraciones penitenciarias. En nuestro caso sería del secretario general de instituciones penitenciarias. También mencionar la recomendación 87.3, que lógicamente suelo mencionarla como parte histórica porque ha sido reemplazada por la siguiente, la 2006.2, que se nos dice que las reglas penitenciarias europeas deben ser revisadas y actualizadas de forma profunda para ver los diferentes cambios que se han producido en materia de política penal, las prácticas condenatorias y la gestión de las prisiones. Y tenéis que son 108 reglas. Eso casi es lo más interesante que aprendáis de las reglas penitenciarias europeas, que son 108. Salió en una pregunta de examen hace tiempo. Y vemos las diferentes partes. No os estudiéis las partes. Esto es a efectos pedagógicos, principios fundamentales, la salud buenoordinal. Todo esto inunda lo que sería luego, lo vemos reflejado, aunque en nuestro caso la Ley Orgánica General Penitenciaria es anterior a todo esto, pero veis que lo tenemos reflejado tanto en la ley como en el reglamento. Luego, respecto al tema de la regulación supranacional, vemos que referencias sobre traslado de personas están los acuerdos bilaterales escritos y luego el Convenio de Estrasburgo y la Ley 23 de 2014, que es lo que habrá que ver. Vemos que los acuerdos bilaterales habrá de estarse a lo que dice cada uno. Ejemplo, pues con la India, Arabia Saudí, con el Yemen, con todos estos países hay que estar a esos acuerdos internacionales. En la próxima clase veremos lo que es el Convenio de Estrasburgo del 21 de marzo de 1983. Se llama Convenio Europeo sobre Traslado de Personas Condenadas. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de un español que ha sido condenado en Canadá y quiere venir a cumplir su condena aquí a España. ¿De acuerdo? Sería el protocolo adicional al convenio sobre el traslado que es firmado por España el 9 de septiembre de 2014 y publicado en el BOE de 2 de octubre de 2017 para entrar en vigor. Eso lo veremos en la próxima clase. ¿De acuerdo? La ley 22 de 2014 es para el traslado prácticamente automático dentro del ámbito de la Unión Europea de las personas entre países de la Unión Europea. Se aplicaría por el tema de especialidad sobre lo que sería el convenio de Estrasburgo. ¿De acuerdo? Entonces ya os emplazo para la próxima clase, que ya os digo, veremos el tema del convenio de Estrasburgo y ya lo desarrollaremos con más calma y tranquilidad. Nos vemos en otra ocasión. A estudiar mucho, chavales. Hasta pronto.